Ahora sí, vamos a poner a grabar y quitamos la sala de espera. Te comento que nuestra facultad tiene 22 años de existencia, es la única facultad privada del Uruguay. Está la pública y está la privada. Y nosotros hemos tenido distintos intercambios, tratamos de ser una institución abierta en el sentido de invitar y de promover las charlas y el intercambio con estudios locales e internacionales. Y como te decía, ahora para el registro de la charla, para nosotros es un gusto y es un honor poder entrar en interacción con el estudio de MBRDB, que sabemos también que gusta de hacer interacciones con las distintas facultades. Sobre todo sé que tienen un estrecho lazo con la Universidad de Delft, con quien hacen The Y Factory. Y bueno, por nuestra parte, sinceramente agradecerte la generosidad con la cual has cedido hoy a darnos una charla. Y para enmarcarte un poquito más, los estudiantes que están asistiendo a la charla de hoy son estudiantes de segundo año de la carrera de arquitectura y están ahora entrando. Hoy es el día de lanzamiento del ejercicio final del semestre, que estamos aproximadamente un poco pasado de la mitad del semestre, y van a hacer un ejercicio de vivienda colectiva, aproximadamente de 20 unidades, en una zona de Montevideo que es muy hermosa, muy cercana a la Rambla, al Río de la Plata. Por lo cual, todos los temas de vivienda social, colectiva, en la cual tiene tanta tradición Holanda, nos viene muy bien inaugurar el ejercicio con la charla tuya. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que nosotros, MVRDV, yo personalmente estamos encantados, como ha dicho Facundo, nos encanta colaborar en todos los sentidos, pero sobre todo con estudiantes, con facultades, universidades. Y bueno, he preparado una presentación que espero sobre todo que pueda ser inspiradora para vosotros. Yo, para introducir brevemente, yo empecé en el estudio en 2008, hace 13 años. Acababa la carrera y bueno, decidí y creo personalmente que una de las arquitecturas más inspiradoras y de las que al final se juega mucho con el estudio, el research, con ser innovadora, es la arquitectura holandesa. Yo me siento como en casa después de tantos años en MVRDV y he hecho una selección de los que considero que son una buena variedad de proyectos sobre vivienda colectiva en MVRDV, y Facundo también me pidió si podía presentaros algún proyecto en el que he estado más involucrada. Yo estoy orgullosísima de haber trabajado para la librería de Tianjin y de Imprint en Seúl, y os enseñaré también al final de la presentación los dos proyectos. María, gracias por eso. También recuerdo en tu currículum que además de estas colaboraciones que has hecho en distintos proyectos, también ayudaste a la implementación del BIM en el estudio. Ay, sí, tenía que haber empezado por ahí, gracias. Bueno, creo que fue hace ya 8 años cuando la oficina decidió empezar a implementar BIM, el Building Information Modeling. Al final, muchos lo conoceréis, pero MVRDV es un estudio cuya metodología se basa en el data driving, en el research, en innovar. Al final lo que nos encanta es intentar explorar cómo se pueden desarrollar las tipologías existentes, cómo hacer mix de usos y cómo al final favorecer ese colectivismo. BIM es un proceso donde al final en una empresa, en una compañía tan colaborativa como MVRDV, conseguimos que clientes, perdón que a veces me saldrán palabras un poco spanglish, contractors, los constructores, advisors, que se incluyan y que colaboren en una fase más temprana del proyecto. Al final nosotros somos en muchos de los casos los diseñadores líderes, pero lo que pretendemos es mantener las intenciones del diseño desde la primera fase hasta el final.
Y bueno, nosotros adoptamos principalmente Revit como software. He trabajado con Autodesk, muchos de nuestros colaboradores también trabajaban en Revit. Y yo os invito a que os unáis a nosotros, que enviáis solicitudes para entrar a MVRDV. Lo que os puedo decir es que Revit o cualquier software para trabajar en BIM es una de las cosas que tenemos en cuenta, porque nos encanta trabajar con la data, nos encanta poder hacer simulaciones, monitorear nuestros proyectos y es un proceso colaborativo y tiene unas herramientas que nos ayudan a ello. Y bueno, hace 8 años empecé a trabajar en proyectos con colaboradores de países nórdicos donde ya estaba implementado y vimos la necesidad de unirnos también a BIM. Y ahora afortunadamente la mayoría de los compañeros saben utilizar el programa, hay muchos expertos en la oficina, tenemos un especialismo dedicado a ello y bueno, al final toda herramienta que pueda ayudar al arquitecto a comunicar, a expresar y a controlar el diseño es algo a lo que tenemos que bueno, crecer con y unirnos. Perfecto. Nosotros en la facultad tenemos la implementación del BIM desde hace ya 3 años y los estudiantes desde que entran en primer semestre, inician con Revit. Hemos migrado del CAD al Revit hace unos años y bueno, pensando siempre en todo esto que es como lo que se está imponiendo, ¿no? Y también les vamos a brindar el link al estudio, donde han colgado también la promoción de la charla esta, y el estudio tiene una página, que les comentamos a los estudiantes, tiene una página en la cual postea los requerimientos, por ejemplo, de pasantías o de trabajos, lo tiene todo ofertado allí. Genial. Bueno, yo he tenido varias charlas en universidades, sobre todo por el tema del BIM. Muchas veces se me ha preguntado si al final no era restrictivo. Al final muchos pasan de trabajar en 2D a pasar en 3D. Nosotros, por ejemplo, tenemos cursos que damos en casa, in-house, en el estudio. A mí me encanta enseñar, por ejemplo, ya no solo el Revit Environment, pero también Conceptual Massing, cómo puedes empezar a trabajar con volúmenes sencillos, parametrizar, hacer uso de los parámetros. Y bueno, otro de los softwares que también se ha utilizado mucho en nuestra oficina ha sido Rhino, y ahora hay infinidad de posibilidades de hacer un workflow bueno de un software a otro con herramientas como Rhino, Insight, Revit. Al final yo creo que es el futuro, bueno, es ya el presente, trabajar en BIM y profesionalizarse y bueno, creo que hay muchas maneras de conseguir que el paso de un software a otro sea lo más cómodo posible para todos vosotros. Bueno, perfecto, María. Damos paso entonces a la charla que va a tener la primera parte sobre vivienda, como comentó María, luego sobre proyectos en la que ella ha estado involucrada y dejamos un último espacio final para preguntas y respuestas con los estudiantes. Muy bien, voy a compartir pantalla. ¿Lo veis todos ahora? MVRDV con un fondo azul. Sí, perfecto. Sí, bueno, primero de todo, al final, como introducción de la oficina, nosotros lo que hacemos o intentamos es crear una arquitectura y un urbanismo que sea social, que sea innovador, realista, ecológico y singular para este mundo que es tan cambiante. Os quería presentar, muchos sabréis de dónde viene el nombre de MVRDV y es de nuestros 3 fundadores, Winnie Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries.
Yo entré en la oficina en el 2008. El estudio ha crecido desde entonces. Éramos 75, ahora somos 260 empleados. Nos hemos profesionalizado en el sentido de tenemos un equipo directivo que son los diferentes partners y directores de estudio. Tenemos una oficina en Rotterdam, aquí veis como un diagrama de todas las salas. Facundo estuvo allí. Yo creo que era muy del ADN de MVRDV, pero también tenemos nuestras oficinas satélites. Tenemos una oficina en París, otra en Berlín y otra en Shanghái. Al final nos ayuda a que podamos ofrecer nuestros servicios de la mejor manera posible, porque el rango de trabajo lleva desde arquitectura hasta urbanismo, interiores. También estamos muy interesados en publicaciones, en la enseñanza. La sostenibilidad es uno de nuestros principales goles y ambiciones. BIM, como os explicaba antes de empezar la charla, scripting, cómo parametrizar, cómo hacer uso de esa metodología del data driven, la materialización, cómo investigar y ser innovativos, por supuesto la colaboración y la comunicación con todas las partes que al final están involucradas en el proceso de diseño y a modo de ayudar en esa comunicación con una serie de instalaciones y exhibiciones. Nuestra presencia está en todo el mundo. Os decía que ahora somos como unos 260, 70 empleados con más de 30 nacionalidades. Nosotros solemos tener a final de año esta fiesta de Navidad, donde también lo interesante es que se ven algunas estadísticas de la oficina, del estudio, y por ejemplo, lo que hace característico también, y bueno, es algo que comentan muchos de los compañeros, ese ambiente familiar, que creo que en medida está también marcado por la juventud que hay también en el estudio. Nuestra media es ahora mismo de 33 años. Yo la subo un poco, pero sí, son 33 años la media de los colegas. Y bueno, al final, nosotros para problemas mundiales lo que hay que buscar son soluciones contextuales, en contexto. Al final trabajamos en todo el mundo. Tenemos que superar esas diferencias culturales que al final se tienen que traducir en lo que significan o lo que son las preocupaciones para la comunidad. Y lo intentamos solucionar con diseños que al final sean pragmáticos y sobre todo habitables. Aquí tenéis algunos ejemplos en Beijing, el Next Futon, el Greenhouse Man en París, el Sky Garden en Seúl o Crystal Houses en Ámsterdam. Y como os decía, sostenibilidad es nuestra ambición y nuestra ambición es llegar a ser 100% sostenibles en nuestro diseño y en la producción. Y para ello contamos con especialistas internos en sostenibilidad, asesores en LED, BREEAM y bueno, un equipo de expertos que en nuestro caso lo llamamos Climate, que intentan trabajar continuamente para hacerlo posible. Es importante en un estudio como el nuestro la colaboración y la participación con la comunidad. Lo que hacemos es promover esa participación pues a nivel, por ejemplo, urbanístico, facilitando un proceso colaborativo para los planes maestros o desarrollando una estrategia de resiliencia con los habitantes. También usamos la tecnología para mejorar la inclusión. Os hablaba Facundo de la Y Factory en TU Delft. Nosotros, bueno, somos un estudio interesado en la investigación, exposiciones, instalaciones, con nuestro think tank del Y Factory y lo que buscamos es esa investigación espacial y experimental que pueda ofrecer soluciones radicales a problemas urbanos a gran escala. Y creo que al final destacamos en esos diseños abstractos que siempre presentan un argumento. Y bueno, os hablaba de cuáles eran nuestros servicios, nuestra presencia. Nuestro portfolio tiene ejemplos de residencial, de oficinas, de uso mixto, público, de transformaciones, uso privado, comercial o interiores. Bueno, esta ha sido una rápido resumen o introducción a MVRDV y bueno, como parte o intentar colaborar en la asignatura del proyecto 4 de la carrera de arquitectura, queríamos hablar sobre la vivienda colectiva en MVRDV.
Bueno, cuando pensé en cuáles debieran ser los mejores ejemplos que mejor pudieran inspirar en esta charla, Silodam creo que es uno de los más importantes de UMVRDV, también porque fueron los comienzos en el estudio. Aquí veréis, es como un guiño a esa apilación de containers que se dan en el puerto. Os quería comentar que bueno, es un bloque de viviendas, son 10 pisos de altura y tiene alrededor de unos 157 apartamentos. Está situado en la parte oeste del antiguo puerto de Ámsterdam. El río, este es el río Ix, sirvió como puerto de Ámsterdam en la Edad de Oro, pero cuando cayó en declive, los astilleros y los almacenes, ellos dejaron de funcionar, dejaron de utilizarse. Pero fue allá como en la década de los 80, cuando había una escasez de viviendas en la ciudad, se llevó a cabo todo un proceso de transformación del puerto. De repente la ciudad recuperó ese interés por el potencial del río y fueron los diseñadores los que intentaron fusionar las estructuras existentes con una nueva arquitectura. Aquí veis está la situación del Silodam, se sitúa en la punta del muelle, junto a dos antiguos almacenes que se dedicaban a cereales, estaban reconvertidos, y el edificio se concibió para densificar el centro de la ciudad. Lo que pasa es que, claro, esto llevó a una mayor operación porque al final se tuvo que crear una presa con un aparcamiento subterráneo, se tuvieron que renovar los antiguos edificios de los silos, hubo una combinación que fue requerida de mayor número de viviendas sociales a un bajo precio. También se tuvo que crear un dique de protección subacuático contra los barcos petroleros y al final con la consecuente cimentación profunda a base de pilotes. Y lo que entenderéis como una costosa construcción temporales, que se llama polder, que al final es este término holandés de cómo ganarle terreno al agua, en lo que ellos son expertos. Y bueno, fue en los años 90 cuando el mercado inmobiliario lo que estaba exigiendo era una combinación de tipos de vivienda, pero también una mayor individualidad. Para nosotros el desafío principal fue cómo combinar y cómo organizarlo en un bloque de viviendas. Los bloques en este momento estaban abiertos incluso a la discusión política y al final lo que decidimos era basar en una organización de 4 torres que tuviera la flexibilidad de combinarse. Al final lo que nos llevó fue a diferentes tipologías. Hay viviendas, oficinas, hay taller en planta baja y en el resto de las plantas es todo vivienda. Aquí veis, por ejemplo, cómo la presa se saca a través del edificio y se convierte en una gran terraza con vistas al río. Aquí, bueno, veis, es un screenshot de las publicaciones donde podéis ver que hay una gran diversidad de tipologías, desde viviendas panorámicas hasta pequeñas galerías, áticos, casas con patio, pequeños estudios, restaurante, un puerto. Al final hay como 4 o 8 unidades del mismo tipo que se organizan juntas y que se entienden para nosotros como pequeños barrios en este bloque que, si no me equivoco, son como unos 20 metros de profundidad. Para nosotros era importante cumplir con requisitos de luz natural para cada tipo de barrio y que a la vez, como consecuencia, nos llevó o provocó diversas cantidades de acristalamiento en la fachada. Los barrios, como he llamado antes, al final varían en tamaño, varían en profundidad, desde la mitad del edificio con pasillos de doble ancho hasta cubrir completamente esos 20 metros de profundidad. Y al final, como resultado, lo que apareció fue como una secuencia casi para nosotros inesperada de rutas semipúblicas. Desde las galerías de un lado se puede caminar a través de rendijas y pasillos hasta las galerías del otro lado, incluso más arriba. Al final lo que hacemos es conectar todos los departamentos con balcones públicos, con el puerto, con el jardín y generando como un barrio tridimensional. Como os decía, ese guiño al principio de este contenedor de casas.
Y cuando, como os decía, en toda la discusión, qué tipo de viviendas eran las necesarias, también, por supuesto, estuvo una discusión económica. Y al final esta curva que mostramos aquí de Gauss lo que acompañó fue a esas diferentes demandas, a esas demandas cambiantes. Si debiera haber más pisos de 2 dormitorios o dúplex y cuántos menos se ocuparían. Y bueno, al final acabó con la serie de tipologías que os mostraré. Y bueno, aquí podéis ver en fachada, al final es un reflejo de estos diferentes barrios, los podéis reconocer en fachada, como por ejemplo los áticos que tienen esos paneles prefabricados de hormigón y marcos de madera, los apartamentos para personas mayores que los diseñamos con un acabado de fachada de madera y el puerto deportivo con una fachada de hormigón. Aquí veis un detalle de la fachada, las diferentes plantas y la estructura hacia el río. Y cómo se materializó, al final para nosotros era también importante reconocerlo. Y quería enseñaros también un poco cómo funciona en el interior, porque ese concepto de los distintos barrios, donde más visible se hace es en los corredores, en los pasillos. Lo que intentamos fue que no fueran todos iguales, que tuvieran diferentes colores para reconocer cada tipo de barrio, cada departamento. Aquí podéis ver los diferentes colores que se ampliaron, cómo se aplicaron en esos diferentes barrios, en los pasillos, y que al final indicaban las diferentes agrupaciones de tipologías. Aquí veis algunas imágenes de pasillos de doble altura donde hay diferentes tipologías y el paso por cada uno de ellos. Bueno, aquí para que veáis también una singularidad es esa zona del puerto deportivo que al final lo que permite es que a los habitantes que tienen embarcaciones pudieran tener acceso también a través de estos grandes pilotes a su vivienda. Y luego este espacio es el restaurante abajo, que en la parte superior lo que genera es una terraza pública, como os indicaba al principio, que se había como sacado del volumen de Silodam. Y bueno, quería enseñaros algunas imágenes de la variación de tipologías. En Silodam tenemos viviendas para personas más mayores, eran menos flexibles en el sentido en que están distribuidas con mayores particiones para las diferentes áreas, pero siempre generando un espacio exterior, un balcón o una galería, como se ve en esta dispositiva, para generar o aumentar la colectividad. Pero también tenemos viviendas que son viviendas panorámicas, donde hay vistas en ambos lugares. Existen también loft que son individuales, que tienen la entrada accesible individual a ellos, que se generan en 2 alturas a modo de dúplex, con algunas variaciones en la tipología, como veis aquí, y algunas de las imágenes interiores de esta tipología. Al final se generan vistas panorámicas a una zona que estaba completamente desactivada, que ahora es una de las mejores vistas en la ciudad de Ámsterdam. También se generaron espacios como estos lofts que pretendían ser más flexibles, que pudieran llegar a emplearse como vivienda o incluso, si se deseaba, como espacio de trabajo. En algunas de las viviendas, por supuesto, la estructura necesaria también genera determina la organización del propio espacio. Y con accesibilidad en algunas de ellas a terrazas, o como por ejemplo las viviendas patio, donde el patio se insertaba o era una parte más de la vivienda como espacio exterior. Aquí hay algunas imágenes que podéis ver desde el patio, desde la cubierta. Otros ejemplos, por ejemplo, de atelieres, aunque en este caso también decidieron emplearlo más como vivienda, pero sobre todo generar flexibilidad en cada una de las tipologías que presentábamos. Y bueno, aquí tenéis una vista general del Silodam. Como ha dicho Facundo, luego habrá una parte de preguntas.
Pero bueno, me gustaría ir a por más proyectos. Silodan creo que es uno de los que más flexibilidad puede mostraros en temas de tipologías, pero también cómo organizarlo en barrios y generar todos esos espacios semipúblicos, colectivos que conectan. Y otro de los proyectos que me pareció también interesante para esta presentación, esta lecture, era el edificio del Parkrun. Está también en la zona de Ámsterdam, más al oeste, y es un edificio, era una zona que se tenía que promover para la vivienda social. Y al final, bueno, lo que conseguimos era, teníamos que reemplazar 3 edificios que había existentes en forma de L, que se habían construido en los años 50 o 60. Yo creo que, bueno, aquel que conozca la oficina también sabrá el estudio que, bueno, nuestra manera de comunicarnos muchas veces es a través de lo que llamamos este storyline, estos diagramas que suelen enseñar cuál era la situación existente y cómo hemos llegado al concepto o cómo explicar ese concepto. Aquí lo que veréis es que para nosotros lo que era crucial era intentar mantener las áreas verdes de esta zona. Por ello lo que pretendíamos era preservar la mayor parte del parque posible y no bloquear las vistas o la luz de los edificios circundantes. Fueron los principales criterios que tuvimos en cuenta. Es por eso que veis en un primer paso la situación existente de esos 3 bloques de los años 50 de los que os hablaba, cómo el programa se tenía que aumentar casi al doble y que, bueno, por esos requisitos de visibilidad, de iluminación, para nosotros era un no ir a por bloques orientados norte-sur y que en lugar de ello, favoreciendo también que hubiera más parque y más distancia a los edificios circundantes, ir por una larga slab con vistas al parque. De aquí lo que hicimos fue ese compacto bloque, generar un bloque más sólido con 24 metros de profundidad, pero creando como unas aperturas, unos vacíos de luz y de aire, generando al final un bloque perforado, bueno, conocido o que llamamos Parkrun. Aquí veis la planta de cómo se distribuye, la planta de situación, cómo nos alejamos, generamos vistas al parque, pero nos alejamos de los edificios existentes. Y bueno, una imagen general donde al final lo que podéis ver es que son 5 torres que están separadas, pero están conectadas por ese zócalo de 2 pisos en plantas bajas y por los áticos, otros 2 pisos en la parte superior. Al final lo que generamos es un bloque abierto y aireado que está ofreciendo diferentes vistas desde todas las direcciones. Aquí veis cómo esas perforaciones, esas aperturas que creamos en el bloque al final lo que permiten es que los edificios desde el otro lado de la calle se vean incluso a través del edificio hasta el parque. He añadido también algunas imágenes para que veáis cuáles son las tipologías. Este es el caso de una vivienda dúplex con salida al balcón, también cómo se soluciona en las plantas altas, en esos 2 niveles de ático que conectan las cinco torres, y también cómo al final airear ese bloque nos da la posibilidad de crear esas plazas semipúblicas, en este caso elevada sobre esos 2 primeros niveles de zócalo que unen los 5 bloques, que al final lo que hacen es como continuar el parque dentro del edificio y que proporcionan un espacio colectivo para los habitantes. Está amueblado con grandes árboles, candelabros, parques infantiles, lámparas y mobiliario de madera. Aquí veis cada apartamento al final está recibiendo luz solar y también tiene vistas al parque. Y bueno, luego para nosotros también es importante cómo caracterizar el edificio, la elección de los materiales, el revestimiento. En este caso, por ejemplo, lo que se enfatiza es la relación con el contexto. Las fachadas exteriores, las que son hacia la calle, están terminadas con paneles de hormigón prefabricado, mientras que en el interior hay mayor luminosidad
con el cerámico que utilizamos. Aquí he puesto, veis, como dos zooms de la fachada que encierran. Y al final lo que intentamos aquí, la curiosidad era que algunos de los ladrillos, por ejemplo, estaban como a una cocción lenta para que al final esa cocción suave, que también fue a su vez desigual, creara un patrón que fuera singular. Lo que buscábamos era que también ayudara a que hubiera una escala más humana en toda esta parte interior y más colectiva del bloque, que a su vez nos está ayudando en tema de calidad acústica. Y aquí veis una imagen más general de Parkrun hacia el parque. El siguiente proyecto que os quería enseñar, bueno, está en construcción, no sé si habéis visto, habéis seguido por nuestro media el progreso, pero bueno, creo que es también interesante presentaros de Valley. MV, RDV y OVG, que es el Real Estate, nosotros fuimos seleccionados por el municipio de Ámsterdam para que desarrolláramos una de las parcelas del distrito comercial de Zuidas. Para que sepáis, es un distrito que es, hay sobre todo oficinas, es un distrito bastante densificado y bueno, al final para nosotros el proyecto nació con el objetivo de realizar un edificio multifuncional. Aquí vais a ver, hay un mix de oficinas, de residencias y de equipamientos, servicios. Cuando empezamos un proyecto, por supuesto, cuando os hablaba al principio de solucionar problemas globales con soluciones contextuales, siempre nos preguntamos qué faltaba, qué se echaba de menos en este distrito, cuál sería el skyline necesario en este barrio. Y bueno, lo que vimos también era que en ese sentido, ya no solo a nivel del skyline, qué tipo de arquitectura o qué tipo de diseño, pero también qué podíamos incluir. Para nosotros era muy importante añadir un espacio vital verde al distrito, porque era bastante raro, como veis en el plano de situación, en esta zona de Ámsterdam. Nosotros muchas veces, y cuando vosotros empecéis en vuestra carrera profesional, muchas veces hay restricciones que vienen ya dadas por la municipalidad, por la ciudad, por restricciones a modo urbanístico. Esta fue la envolvente del edificio que nos facilitó, que nos dio el municipio. Eran 3 torres con un zócalo y era nuestra base, nuestro punto de partida. Lo que hicimos nosotros fue basándonos en diferentes parámetros como el sol, las vistas, las terrazas. Lo que intentamos hacer fue empezar a tallar todas esas plantas y tallamos como todo el camino de hacia abajo también a través del zócalo para comunicarlo. Aquí veis, al final, cómo acababa ese... Trabajamos también mucho con maquetas físicas, ganar la escala para la creatividad, cómo fue el desarrollo, cómo ha pasado de la envolvente a toda la generación de terrazas y de espacios exteriores de Valley. Al final, estos son varios pasos para explicaros, sobre todo programáticamente, cómo funciona el proyecto. Tenemos las 3 torres, lo que hicimos fue incluso darles conexión a nivel de calle para que la gente pudiera acceder a unas partes más públicas de las terrazas, lo que llamamos el Public Valley, o sea, una accesibilidad a ese nuevo espacio verde. También tenemos, debido a las funciones, también lo que generamos, lo que llamamos el groto, conexiones que dan paso al interior, generar los accesos para bicicletas, coches, logísticas, el delivery y también un cultural program que activará la zona. Hay también retail, comercial, restaurantes, un sky bar, oficinas y al final en las plantas superiores hay como un 55% del programa que son viviendas. Aquí tenéis el overview. Pero para nosotros uno de los puntos más importantes eran esos jardines que dieran una nueva zona verde al barrio
y al final generasen un barrio activo. Aquí, bueno, os enseño algunas de las plantas, cómo se desarrollan desde el groto que os mostraba a cómo se empieza a generar el acceso desde al plinth de las zonas verdes a través de cada una de las plantas y cómo se desarrolla. Así al final, y bueno, lo veréis también en otras imágenes, el exterior del edificio lo que hace de algún modo es reflejar ese entorno de business district, empresarial, con esa fachada de muros cortina de vidrio, pero en el interior lo que estamos haciendo, y lo hicimos junto al arquitecto paisajista Pete Uldorf, es diseñar paisajes. Al final, The Valley para nosotros es un gradiente de vertical de verde, y que hacia el interior el valley lo que tiene que ver es con jardines y con zonas verdes. Os quería mostrar también que fue muy importante para el diseño fue cómo pasamos de lo que se considera una fachada estándar a empezar a generar diversidad y calidad para el espacio habitable. Lo que hicimos fue intentar tener parámetros en cuenta como la privacidad, una exposición óptima de la fachada de cada uno de los habitáculos de la vivienda. Esa inclusión de espacios verdes en la fachada. Y como al final todo ello genera ese paisaje, valles en esta zona mucho más como business district en el área. Aquí podéis ver una de las imágenes que mostraba antes como de cuando diseñamos, y lo que creo que es interesante también ver para vosotros es cómo al final, y tengo que decir, este es un proyecto en BIM, hemos podido controlar, racionalizar, estandarizar el diseño, y al final ahora os mostraré imágenes también del interior, de cómo se diseñó este groto, la parte de comunicación más pública, el acceso del plinth a todas las zonas verdes, pero cómo ha avanzado la construcción y cómo la similitud de la nueva obra al diseño de MVRDV. Estas son unas de las últimas imágenes, ahora de unas semanas atrás, y del perfil del valley, todas estas diferentes terrazas. Recuerdo, esto fue también un trabajo al principio también con la consultoría, la ingeniería, con ARUP, cómo parametrizar. Teníamos, cientos o miles de opciones de cuáles podían ser las diferentes orientaciones, y al final lo que hicimos es, lo que hicimos fue una script, lo parametrizamos de manera que hubieron diferentes reuniones para saber cuáles eran los parámetros que teníamos que considerar más, si era un tema de coste, un tema de luz, de privacidad, y al final como resultado generamos este valley teniendo en cuenta los parámetros más importantes para todas las partes involucradas. Y como os decía, sigue reflejando el carácter del barrio con ese muro de cortina cristalado, pero una escala más humana, más verde en el interior. Y bueno, os he enseñado Silodam, creo que era un muy buen ejemplo de cómo diseñar viviendas menos costosas, más sociales, con esa agrupación de barrios. Parkrun, que era otro de los ejemplos de vivienda social. Hemos visto también el Valley, cómo se empieza a hacer un mix de oficinas, espacio de retail, culturales, con vivienda para generar el carácter. Y os quería enseñar también otros de los proyectos, bueno, a mí me gustan todos, pero creo que este es también uno muy importante para ver cómo se pueden transformar espacios, cómo rehabilitarlos y convertirlos en viviendas. Es el caso de Frosilos en Dinamarca. En este caso, la idea para nosotros era proporcionar más vistas a las viviendas. Para que lo entendáis, nuestro punto de partida eran estos silos antiguos. Queríamos transformarlos en viviendas, pero para nosotros era importante ver cómo se podían subdividir o cuántos apartamentos podríamos generar en el silo, ver cuál era esa máxima cantidad de posibles nuevos huecos que podíamos generar, y al final la idea fue no hacerlos dentro, sino sacarlos fuera, que al final el gesto fue
mayor, creo que es una de las zonas que podemos generar esos apartamentos panorámicos con mayores vistas. Y bueno, aquí os enseño también pues, pasos de cómo se transformó ese silo en esos apartamentos panorámicos que, como os decía, se sacan al exterior. Aquí veis en algunas de las secciones, al final hemos mantenido el silo para todo el espacio interior y bueno, hemos proporcionado más vistas a las viviendas, hemos aumentado con esas galerías que corren alrededor de los silos y manteniendo esos núcleos de hormigón de alguna manera para rememorar la estructura antigua. Aquí veis algunas de las plantas, cómo se desarrollan las tipologías, desde tipos completamente panorámicos con núcleos húmedos hacia la zona del silo antiguo, panoramas de mayor tamaño con mayor número de habitaciones o aquellos tipos que se desarrollan en el encuentro entre los dos silos, también con diferentes tamaños, pero como veis todos al final lo que ganamos era generar muchas más vistas. Hay un punto central desde el silo que se abre hacia las vistas de la ciudad de Copenhague. Y bueno, para que veáis alguna imagen más también de las viviendas, de los interiores también. Y bueno, una de las partes, no recuerdo muy bien, era una película, ha salido también en una película este interior de Frosilos. Bueno, genera una intimidad, mantiene la estructura, pero es un espacio que daba iluminación, conexión al espacio interior, al lobby principal. Lo que queríamos era, pues al final, generar esa circulación a todas las viviendas panorámicas, reutilizar ese espacio y aquí podéis ver cómo se genera conectándose a base de escaleras que vuelan sobre ese espacio interior. Bueno, y os hablaba, por ejemplo, este era un proyecto más sobre transformación y bueno, espero que alguna vez tengáis la oportunidad pronto de venir a Rotterdam porque bueno, estaría encantada de llevaros al Market Hall. Este es uno de los proyectos, cuando yo llegué al estudio, el diseño llevaba años cerrado. Si no me equivoco, ha tardado más de 10 años en construirse. Como nota histórica, yo creo que también por un capricho de la historia, el edificio se encuentra en el lugar exacto donde se fundó Rotterdam, que si no me equivoco fue por el siglo XIII. El barrio estuvo en su día, como veis aquí, densamente poblado. Pero claro, tras la Segunda Guerra Mundial, aquí podéis ver algunas imágenes, quedó completamente destruido. Y bueno, aquí veis como una comparación de lo que era el espacio de la zona de Binnenroth enfrente del Market Hall, cómo fue antes y cómo es ahora. Al final la ciudad lo que buscaba era un proyecto que a su vez impulsara el desarrollo de esta zona, de este barrio. El Market Hall, que lo veis aquí, está situado muy cerca de la estación Black, que es esta zona de aquí, y luego todos los martes, todos los sábados, el mercado más grande de Holanda, del país, al aire libre, está situado aquí en Binnenroth. Lo que sucedió también es que por cambios de regulación, normativas, se empezaban a buscar, los requisitos era que los mercados, parte de las zonas de mercado, no fueran al aire libre. De ahí nació la idea de combinar viviendas, que esto sería como la tipología básica, viviendas, 2 bloques de viviendas, y en la parte inferior, en el plinth, que fuera un mercado cubierto. Nuestra idea era, ¿por qué no darle la vuelta y utilizar toda la zona de viviendas como elemento que cubría ese mercado? Por lo que os decía, porque al final esas nuevas restricciones de higiene, pues no permitían la venta al aire libre de alimentos frescos y refrigerados, pero nosotros teníamos muy buenas referencias de mercados al aire, mercados cerrados con espacios de gran altura. Al final queríamos generar como esa curva que diera más el aspecto, la imagen y la apariencia de un mercado, y al final, para dar acceso a los apartamentos, es
por lo que toma como esta forma de herradura el Market Hall. En algunos puntos se optimizó por temas de estructura, y aquí podéis ver en una imagen cómo es actualmente el Market Hall. Son viviendas, restaurantes y tiendas que se combinan todas en un arco que cubre el mercado. Bueno, es que esta zona se ha convertido en una de las partes más activas de la ciudad. Y yo creo que lo que nunca hubiéramos podido imaginar es en la forma que al final la ciudad ha acogido también este proyecto. Se abrió en 2014, pero yo aún recuerdo imágenes de bueno, todo el pilotaje que era necesario para la cimentación. Lo que ahora parece como una gran balsa era cuando se sacaba el agua de las plantas de aparcamientos en la zona inferior. Aquí veis algunas imágenes sobre el trabajo, y he añadido algunas imágenes de la secuencia de, bueno, al final la generación de esos restaurantes, tiendas en las partes inferiores, los bloques de vivienda con accesos laterales y las tipologías que van en la parte superior y las que al final cierran todo el arco, los duplexes en la parte superior. Aquí veis algunas imágenes, ese mercado al aire libre con el Market Hall de fondo. Y bueno, otra peculiaridad era generábamos ese espacio interior para el mercado y queríamos también diferenciarlo del resto del edificio. Aquí veis un collage de la parte interior del mercado. Bueno, se cubre por ese mural, que en este caso fue diseñado por los artistas Iris Roxman y Arno Kuhnen. Bueno, como yo recuerdo cuando estábamos con este proyecto, recuerdo que era difícil encontrar un ordenador que pudiera generar una imagen tan grande de alta definición y de alta calidad como esta. Yo creo que al final se tuvo que recurrir a, si no me equivoco, píxeles, programadores y aquellos que son los que al final hacen películas como Toy Story y que tienen la tecnología suficiente, porque al final todo esto así se desarrolló en los paneles de aluminio que cubren todo el interior del mercado. Aquí veis que es también visible desde el exterior. Como curiosidad, para que tengáis la escala, es similar en superficie al espacio de un campo de fútbol. Y aquí, bueno, como os decía, al final ha sido un mercado con mucho éxito. Yo creo que también, pues al final es un espacio que se puede visitar cualquier día, que está lleno de gente, familias, niños. Bueno, hay diferentes tiendas, espacios, restaurantes donde tomar. Al final con el collage, la imagen como base. Y bueno, esto era en el interior, pero en el exterior lo que buscábamos era una mayor integración. Entonces nuestro concepto, la idea era que la fachada lo que hiciera fuera continuar el pavimento de calle en toda la fachada. Y en cuanto a tipologías, aquí tenéis bueno, un overview al final son 228 apartamentos. Unos 102 eran los apartamentos que se vendían de 80 a 140 metros cuadrados, 102 de alquiler, y las penthouses, que son los 24 unidades de arriba de una mayor dimensión, de los 140 a los 300 metros cuadrados. Aquí podéis ver en sección cómo funciona los niveles de aparcamiento, también las grandes superficies de mercado, bueno, los supermercados están en la primera planta del, bueno, underground, o sea, junto con el aparcamiento, bueno, delivery de todos los productos. Las plantas que están sombreadas en la sección verde-naranja son esas tiendas, esos restaurantes, y luego toda la parte de arriba que son las viviendas. Aquí podéis ver el desarrollo de las diferentes plantas, desde las zonas de parking a tiendas, restaurantes, y las diferentes tipologías que se desarrollan en el Market Hall. Perdón. Y aquí, bueno, veréis también cómo se veía en ese overview, hay viviendas mayores en las plantas superiores y las penthouses. Aquí veis algunas imágenes
de las vistas que se generaban en la catedral, que fue de los únicos edificios que se mantuvo después de la Segunda Guerra Mundial, espacios interiores, esas vistas, veis en el fondo de la imagen cómo se conecta directamente, tienen vistas al mercado desde la vivienda, que hay más imágenes de cómo la tipología también coge la forma del arco interior del mercado y bueno, creo que también interesante, sobre todo en las plantas superiores, en los duplexes, ellos tienen una conexión visual directa con el mercado, como podéis ver en esta imagen. Es como, bueno, es un suelo de triple acristalamiento que te está conectando visualmente al mercado. Y aquí una imagen, bueno, general del Market Hall. Otras imágenes del collage y bueno, como curiosidad también explicaros los accesos a las viviendas son en estas fachadas laterales y también son entradas secundarias al mercado interior. Y bueno, también quería enseñaros un proyecto. Yo soy de España, no de Madrid, de Valencia, pero creía que era también interesante enseñaros otro ejemplo de vivienda colectiva en Madrid. Bueno, al final, si veis aquí en la planta de situación, al final San Chinarro es un barrio que se empezaba a generar, si veis, por todos estos bloques de patios. Y bueno, nosotros al final lo que intentamos era crear un nuevo barrio que fuera distinto a ese tipo de bloques. Esta es una imagen de lo que se esperaba o lo que se buscaba en esa zona. Para nosotros lo que era importante, aquí veis al final es también como una parte, un nuevo icono del barrio, que parecido en el sentido parecido en el sentido del Silodan, también jugamos con esa diferenciación de fachadas por tipologías de materialización y para nosotros el concepto era, ¿por qué no ese bloque que era el típico del barrio de la zona, por qué no bueno, convertirlo en un barrio vertical, en un bloque vertical y al final ganar en ese espacio verde que se generaba aparte del hueco que tenemos en el mirador, el espacio del mirador, que al final lo que genera es una plaza pública elevada. Aquí tenéis algunos ejemplos. Bueno, aquí es una distribución de cuáles son las diferentes tipologías que conforman el mirador, el acceso y la circulación que marcamos en fachada a través de la materialización con ese color rojo tan evidente. Algunos tipos que podéis ver aquí, bueno, tipologías más pasantes, más panorámicas, bueno, algunas tipologías que son también, que bueno, generan espacios para mayor distribución, menos metros cuadrados, pero en ese sentido también generando diferentes agrupaciones por las diferentes tipologías. Algunas imágenes de la construcción, de esas cerchas que eran las que salvaban la plaza pública elevada, dando ese hueco, bueno, al final caracterizante del mirador, algunas otras imágenes y aquí cómo se distribuye y cómo funciona y se conectan cada uno de las diferentes agrupaciones dentro del espacio del mirador. Estas son algunas de las imágenes, cómo se accede a esa circulación general, los espacios interiores, accesos a diferentes plantas, algunas de las vistas, como es al final un sistema continuo de circulación. Por supuesto, nosotros al final muchas veces intentamos, pretendemos, bueno, o al menos lo intentamos si hay alguna posibilidad de acortar, de generar espacios bueno, incluso más interesantes, como si tuviéramos un escalator que directamente te conectase desde la plaza pública a la plaza colectiva del mirador. Aquí una de las imágenes del espacio. Bueno, el mirador lo lleva ya en su nombre, es una de las zonas con una de las mejores vistas del barrio hacia la ciudad de Madrid. Y una imagen nocturna para que vierais también esa diferenciación en fachada.
Y bueno, os he enseñado proyectos en Ámsterdam, Dinamarca, y este es uno de los proyectos en los que yo personalmente también he trabajado y creo que era interesante para vosotros que vierais, y es el Future Towers en India, en Pune. En este caso aquí nosotros lo que hicimos fue que en lugar de elegir un tipo de edificio habitual para este proyecto de vivienda, que bueno, al final tiene uso mixto porque son viviendas con parte de equipamiento, pero lo que hicimos fue diseñar una estructura que se asemejara más a una formación de paisaje, con sus picos, valles, cañones, bahías, grutas y cuevas que, como veréis, conectan todos los diferentes espacios. He de reconocer que aquí uno de los principales desafíos y bueno, lo interesante también, nos queríamos diferenciar en algún momento o brindar más calidad a los espacios que generábamos que únicamente extruyendo torres, como podéis ver en esta zona de aquí cercana al barrio. Al final lo que generamos era una variedad de equipamientos interiores y exteriores para que se fomentara también la vida social y esa generación o creación de comunidad. O sea, si veis, hay como diferentes espacios de dobles alturas, espacios mayores que promueven o que buscan esa colectividad. Aquí veis algunas de las imágenes desde esos diferentes espacios. Las vistas, al final los diferentes ángulos se generaron también, como veis, en planta para promover el mayor número de vistas. Está basado en un, no me saldrá la palabra. Bueno, sí, en un hexágono que está como si fuera una colmena, es como la base con la que se empezó a desarrollar la planta de los diferentes apartamentos, y los diferentes colores lo que está mostrando son las diferentes tipologías. Y al final lo que también es muy interesante para nosotros, yo recuerdo trabajando en este proyecto casi siempre cuando, bueno, nosotros tenemos oficinas satélites en París, en Berlín y en Shanghái. No era el caso por ejemplo, en India. Yo recuerdo tener muchas reuniones con los arquitectos de allí. Al final, para nosotros es interesante también saber cómo viven los futuros usuarios. Por ejemplo, un término, el dry balcony, es muy importante en la cultura india. Ellos cocinan mucho, siempre tiene que haber un sistema, bueno, un patio interior que para la ventilación de las cocinas. Al final son todo requisitos a tener en cuenta y que ayudan en el diálogo y en la colaboración con la gente local de las zonas. Aquí algunas imágenes de los apartamentos dúplex, de esas grutas de las que os hablaba que conectaban los diferentes espacios del edificio. Y aquí, como veis, una vista general de Future Towers en Pune. Y bueno, creo que voy bien de tiempo y lo que os quería enseñar al final, he seleccionado diferentes ejemplos para que vierais, pues bueno, al final yo creo que la vivienda ha sido uno de los principales focos para MVRDV. Nosotros cuando empezamos yo creo que nos centramos en dos cosas principales. Una, la posibilidad de densificar con la mayor calidad. Y la otra también la posibilidad de ofrecer más variedad y encontrar lo que nosotros llamamos el dream home, el hogar ideal. Por ejemplo, en Silodam, que ha sido el primer proyecto que os explicaba, diseñamos numerosos apartamentos de estilos diferentes y los agrupamos en esos mini barrios. Pero con el tiempo hemos estado trabajando para avanzar también en la posibilidad de que los habitantes, de que esos futuros usuarios sean capaces de personalizar sus viviendas. Y para ello hemos seguido experimentando. Aquí os voy a enseñar lo que fue también una publicación de MVRDV y de Wild Factory, en las que presentamos dos herramientas que son el House Maker y The Village Maker, donde es la gente, los futuros usuarios, los que pueden co-crear torres hechas de casas individuales y de forma libre. Y para introduciros un poquito antes a estos dos programas, al final salió como resultado de un estudio que se nos pidió sobre las ciudades asiáticas. En los últimos 70 años han empezado a generarse torres masivas
losas, bloques que están construidas al final a base de la repetición de unidades de vivienda y que de algún modo han estado invadiendo las ciudades, han estado demoliendo los pueblos urbanos existentes que habían estado evolucionando durante cientos de años. Al final nosotros lo llamamos el block attack. Al final es un implacable ataque de bloques en nuestras ciudades. Y aquí hay varios ejemplos de ese mar de bloques que de alguna manera están desalentando la forma de diferenciación, la flexibilidad, ideas individuales. Aquí, por ejemplo, hay un collage y bueno, veis las etiquetas con los nombres de las ciudades, pero podríamos haberlo puesto seguramente de una manera totalmente random y nadie podría reconocer de qué zona o de qué ciudad hablamos. Igual os preguntáis, bueno, pero los interiores son diferentes. Generalmente no. Conceptualmente todos tienen planos similares, 2, 3 dormitorios, cocina independiente, salón con vistas y parece que es así como debiéramos vivir todos. Y es que si vamos al interior, pues el mismo estilo de muebles, bueno, igual puedes elegir el color, tienes alguna cierta libertad, pero no mucha. Y bueno, al final para nosotros parece difícil que podamos medir la calidad de vida en las ciudades, pero cuando se mira de más cerca, lo que tenemos que hacer es, bueno, fijarnos en esas cualidades que son más importantes y que son claves para que esos bueno, zonas urbanas tengan éxito. Y al final es para nosotros muy importante la expresión de individualidad, pero también con un cierto grado de colectividad. Y todo ello creo que al final que se pueda desarrollar de una manera más informal, flexible y por supuesto que tenga en cuenta la densidad y por lo tanto esa masa crítica que para la diversidad, la escala humana es importante. Y bueno, y para ello, basado en ese estudio que empezábamos a hacer sobre las ciudades asiáticas, bueno, nosotros, bueno, lo que presentamos junto con la Y Factory fue qué sería si la gente fuera capaz de hacerse su propia vivienda. Puede que no resulte tan innovativo y que haya aplicaciones de este tipo estos días en todas partes, pero para nosotros era sobre todo un estudio de la posibilidad que alguien entrara, pues bueno, están hay compañías muy grandes que también te dan la posibilidad de generar tu propio espacio, cocina, amueblarlo. Nosotros lo que hicimos fue en base a diferentes parámetros, tamaño, tipología, material, forma, incluso cuáles eran las maneras de generar privacidad. Tuvimos una exhibición donde también enseñamos cuáles eran los tipos de vivienda. Tú podías elegir si querías una sola sala de estar, si querías 1 o 2 habitaciones, cuántos baños tenías, podías incluso elegir cuál iba a ser esa forma para tu vivienda y bueno, incluso llegar a definir cuáles eran las proporciones de la vivienda, cuál sería el color de la vivienda, cuál sería la mejor de las maneras también se generaba para poder agregar ese tipo de vivienda y al final que fuera el propio usuario el que pudiera caracterizar o hacer una elección. Al final el programa incluso podía llegar a generar vistas de los interiores. Y lo que buscábamos era una interacción con los usuarios y que ellos tuvieran la posibilidad de poder elegir en contraposición a lo que veíamos que había sido ese ataque implacable, como decía, de bloques masivos. Y bueno, aquí veis cómo se desarrolló también todo el catálogo. The Housemaker es una de las herramientas, pero también lo que propusimos fue The Village Maker, que es un software abierto en el que el usuario lo que puede establecer son diferentes criterios. Criterios para la tipología, puede seleccionar su propio tipo de vivienda. Criterios también que están basados a definir cuál sería la vista deseada en la vivienda, cuál es también definir cuál es la luz solar deseada para la vivienda, incluso definir cuál sería el espacio privado, tener control sobre la privacidad
incluso con parámetros añadidos como cuál sería el rango de precio, la localización en este vertical village y el acceso. Y al final nosotros lo que mostrábamos, bueno, el programa lo que muestra es cómo podría construirse la vivienda e incluso llegaba a especificar los costes asociados. Al final el approach es en algún modo diferente. Lo que buscamos es que desde los deseos individuales, cuáles serían las posibilidades de generar esa vivienda colectiva. Y bueno, aquí veis algunos de los ejemplos. Por ejemplo, esto era un escenario extremo. El Block Village lo llamamos, que era como la organización más básica, con viviendas todas a dos aguas, con una única orientación. Pero ya podíamos incluir, variar un poco esa organización monótona y usar el mismo tipo de viviendas, pero empezar a permitir la elección de las vistas o incluso, como os decía antes, la elección del daylight, de la luz solar o incluso de las formas de la vivienda. Y el programa iba generando, iba añadiendo diferentes formas y organizaciones respecto a esos parámetros. Aquí, por ejemplo, en el Sun Village estaba basado en el tipo que os he enseñado en la diapositiva anterior, pero ahora lo que iba haciendo era añadir media hora de sol por la mañana o media hora de sol por la tarde. Y al final, como resultado, se configuraba el Village Maker, lo que configuraba era una vila vertical, un pueblo vertical, donde la gente, que es lo más importante, puede tomar sus propias decisiones, puede comprar una vista desde su sala de estar o donde la gente puede pagar por disfrutar de luz solar durante la segunda mitad del día, sentarse todas las tardes bajo el sol. Y bueno, aquí es una de las maquetas que enseñamos en nuestras exposiciones sobre el Vertical Village. Y bueno, ha estado en ciudades como Taipei, Seúl y Hamburgo. Bueno, creo que voy bastante bien de tiempo porque estos han sido todos los ejemplos de vivienda colectiva y si os parece bien pasaré a explicaros Tianjin Library de Imprint, que son edificios culturales y de ocios de MVRDV. Sí, excelente, estamos bien de tiempo, sí. Adelante, bien. María. Gracias. Bueno, pues cuando os decía al principio, me encantaría luego si tenéis cualquier pregunta, por supuesto. Al final, yo he estado de jefa de proyecto de estos dos proyectos de MVRDV, la librería de Tianjin y de Imprint. Lo que pretendo también en la presentación, pues desde mi trabajo a nivel personal, es hablaros también un poco de las peculiaridades del proceso de diseño, que creo que también son interesantes. Bueno, para que conozcáis la zona, la librería de Tianjin está alejada del centro de la ciudad. Perdón. Y lo que se buscaba era reactivar esta zona. Al final, la librería de Tianjin se ha definido alguna vez como es un plan general de los arquitectos alemanes GMP. Y a mí me gusta decir que hay como 5 gemas o 5 joyas en este master plan y lo que hicieron fue llamar a diferentes arquitectos para que desarrollaran los diseños. En nuestro caso fue la librería que veis aquí en la zona del parque. Bueno, pero el proceso... Ahora mismo os estoy enseñando un plano de septiembre del 2013. El caso es que os voy a enseñar imágenes de lo que fue la primera fase del diseño del proyecto, donde el plot, la parcela que teníamos, estaba en una ubicación completamente diferente, opuesta, y que pertenecía también al mismo master plan. Para que entendáis el concepto y la idea, había parámetros que se mantenían, sobre todo programáticos. Nosotros al final, la comisión que tuvimos o el encargo que tuvimos era de desarrollar una librería en este complejo cultural con un elemento especial que es ese cine o ese espacio de reuniones con esa vista panorámica, esos 360 grados.
Y lo hicimos también en otro sitio diferente del plot. Este fue el primer diseño que teníamos en el 2013. Aquí lo que buscábamos, y es como de alguna manera se empuja ese programa especial que era el cinema de los 360 grados, y lo que hace es que se empuja desde la zona de conexión más pública, que era la esquina, y eso a lo que lleva es a esa deformación, como veis en las diferentes plantas, que al final lo que genera, como veis aquí, son espacios ya no solo exteriores ni interiores, que podían utilizarse en este caso como tribunas o espacios bueno, con escaleras que llevarán más a generarse como espacios colectivos. Pero os hablaba, esto era septiembre de 2013. En septiembre del 2014, el cliente nos dijo que había un cambio en el master plan y que el plot se cambiaba de localización. Claro, al final, otra vez, como os decía, hay que también buscar diseños y soluciones contextuales. La localización era completamente diferente. Y bueno, pues teníamos que, ya no tenía tanto sentido que la esfera estuviera en una esquina cuando teníamos un gran parque en toda la fachada principal. Pero cuando ya estábamos buscando un nuevo concepto similar, pero una nueva solución para el diseño, fue entonces cuando en enero del 2015 volvió a haber un reajuste programático y de cómo iba a ser el plot, que bueno, afortunadamente fue el definitivo y es la localización y donde está construida ahora la librería. Bueno, al final, sí, hay ciertos procesos que pueden tener, sobre todo yo que he trabajado en proyectos asiáticos, es increíble la velocidad, pero también es increíble la cantidad de personas involucradas en el diseño y en las decisiones. Y eso lleva muchas veces a cambios programáticos de localización de los proyectos, que conlleva para nosotros como arquitectos un trabajo extra. Y os quería, bueno, enseñar también esta storyline. Nosotros al principio, como habéis visto en la planta de situación, está rodeado por ese pasillo cultural corredor que lo llamamos, y el parque. Lo que hicimos fue, teniendo en cuenta la cantidad de programa que teníamos que alojar en la parcela que se nos había proporcionado, extruimos esa superficie 30 metros. Y similar a como había sido nuestro diseño anterior, lo que buscábamos era que este teatro colectivo, esta esfera, como que empujara, que entrara dentro del edificio para generar como eco un espacio colectivo, pero que lo hiciera también en una zona que proporcionara la mejor conexión al espacio exterior y público. Y en este caso, la esfera lo que hace es que se introduce dentro del edificio. Por un lado, lo que está haciendo es conectar la zona del parque, y por el otro lado lo que está haciendo es conectar con ese pasillo cultural interior de todo el complejo. Y bueno, al final tuvimos diferentes estudios, cómo al final crear este espacio, cómo generarlo. Yo creo que al final, los tiempos de las librerías, como las conocíamos antes, de alfombras, de espacios, claro, necesitan su privacidad, pero con toda la tecnología que hay hoy en día, pues era algo que queríamos explorar. Yo creo que para MVRDV es muy importante en ese sentido investigar cómo se pueden adaptar las tipologías a los nuevos tiempos o al presente o a los nuevos usos. Para nosotros era importante que con toda la tecnología que hay estos días, con la facilidad con que uno coge el iPad, puede ver un libro, que puede pedir a alguien en la biblioteca, necesito este artículo, que se transfiera a tu iPad o a tu ordenador, que generáramos espacios que también llevaran a una colectividad, donde la gente pudiera también tener un espacio inspirador en el que estar llevando a cabo una lectura, hojeando cualquier libro, y queríamos que al final fuera también
generando ese tipo de espacio. Es por eso que al final se genera este eco como irregular alrededor de la esfera, para que al final nos dé la posibilidad de generar diferentes, dentro de este atrio colectivo, diferentes zonas para diferentes usos. Y bueno, al final lo que hicimos también cuando diseñamos la fachada, nuestra idea era que esas terrazas que se generaban como el eco de haber presionado la esfera dentro del volumen, que se tradujeran como lubres en toda la fachada exterior, conectándose desde el interior al exterior, y que a la vez nos sirvieran como un sistema de sombra para el interior. Y lo último que os enseño también como uno de los pasos, al final tenemos ese skylight encima del atrium que genera luz para las plantas superiores. Bueno, aquí es un overview de todos estos pasos que os he explicado, pero cuando os hablaba de cómo generábamos este eco de la esfera de las terrazas, nosotros también lo dividimos en diferentes zonas. Unas zonas donde las terrazas, como las llamamos nosotros, eran más amplias, donde pudieran ser zonas para interactuar, que fueran zonas más colectivas. Tenemos zonas que son en la zona del medio, estas zonas verdes que están también en las terrazas más elevadas del atrium, que fueran zonas con mayor privacidad, las llamamos como las zonas de pensar, y luego las zonas que están más cerca de las entradas y que están en las terrazas más bajas, que fueran zonas, las llamábamos como las zonas de vista, porque al final lo que entendíamos era que se podían generar reuniones, presentaciones en esta zona del atrium. Aquí os enseño, bueno, en la parte de abajo, en el basement, bueno, lo que tenemos es una zona de archivos para muchos de los libros que tiene la biblioteca, la planta superior que tiene la zona de, bueno, al final que habréis visto muchas imágenes también de la zona del atrium, pero a los lados son zonas más privadas para zonas de lectura también por edades. Hay una zona aquí, la inferior, que es para zona de niños, también hay una zona para gente bueno, de movilidad reducida, gente mayor, que se alojan también en la primera planta. Y luego, conforme vamos subiendo a las diferentes plantas, hay diferentes áreas distribuidas, pero veis cómo va creciendo las terrazas, aquí cómo se va cerrando hacia el skylight, el lucernario de la parte de arriba, y las plantas superiores, que como os explicaba están iluminadas también por ese lucernario central, y la última planta y la cubierta. Y bueno, esto, bueno, imagino, por supuesto, todo proyecto es un desafío en muchos sentidos, pero yo recuerdo que aún estábamos en una fase de diseño con reuniones con clientes para definir muchos de los puntos sobre todo de ese espacio interior, y ya estaba la cimentación. Esto es 2015. O sea, había unas limitaciones a nivel estructural porque la cimentación, la estructura del edificio ya estaba calculada. Nosotros al final, nuestro concepto principal era que generábamos esas terrazas que servían como estanterías para los libros, que bueno, a su vez desdoblaban y subían por la parte de arriba, y buscábamos que fueran también accesibles desde los espacios interiores. Me refiero, desde este espacio interior tienes accesos a todos estos libros de aquí, y desde las plantas de arriba puedes tener acceso a la librería desde el otro lado. Eso, por supuesto, significa bueno, un cálculo estructural que contemple ese diseño. Y este era el estado en el que estábamos del edificio casi cuando aún se estaba discutiendo todo con el cliente. Aquí, bueno, era el momento en que la cercha se subía a las plantas más elevadas, y eso al final era una limitación completa de las posibilidades de acceso a las diferentes, bueno, terrazas o estanterías. Bueno, y por supuesto hubieron también cambios. Por ejemplo, al final
lo que nosotros generábamos era una esfera para ese teatro de 360 grados, la materialización era importante también para nosotros. ¿Por qué no enfatizar más ese eco con un acabado que reflectara, o sea, que reflejara el espacio? Bueno, aquí os enseño una de las visitas, todo el andamiaje, toda la situación y, bueno, al final diferentes decisiones. Bueno, nosotros lo tomamos todo con positividad, os enseñaré imágenes que todo es muy parecido, pero no, eso es algo que perdimos, no conseguimos que fuera un acabado de espejo, al final se fue por un panelado con luces LED incluidas en la esfera para proyectar imágenes. Y bueno, por supuesto, en cualquier proyecto, desde el concepto, la fase de diseño, la realización, pues hay cambios, ajustes. Yo recuerdo en una de las visitas, esta es una de las imágenes que nosotros presentamos al cliente, cuando realmente ves que es casi literal a lo que nosotros teníamos en el diseño. En ese sentido se pudo mantener mucho de la geometría que nosotros habíamos diseñado. Os enseño algunas imágenes que no sé si habréis visto, creo que estas no están publicadas, para que tengáis un poco de escala del edificio y de la fachada. Aquí imágenes de noche, si no me equivoco son 4 kilómetros de luces LED para todas las estanterías del espacio interior. También cómo se llevaba a cabo limpieza de las partes superiores. Esta es la entrada que da al espacio cultural y aquí podéis ver algunas imágenes de todo este paisaje que al final generamos. Yo os puedo decir que bueno, nuestra intención, por supuesto, era activar, es un edificio cultural, nunca esperábamos, y recuerdo cuando fue el opening, la gran acogida de la gente. Aquí tenéis imágenes que, bueno, no hay mucha gente, pero yo realmente he estado allí y bueno, creo que sobre todo en su momento, si no fue una de las imágenes que más estaba en cualquier media, Instagram, Facebook, al final hemos creado un espacio muy, muy fotogénico. Y bueno, aquí veis pues, ese desarrollo de las diferentes terrazas, estanterías, de cómo sobre todo en la parte inferior hay esa accesibilidad a los libros, algunas otras imágenes del interior, del detalle. Como os decía, lo que pretendíamos continuar las estanterías interiores con los lubres de fachada y alguna imagen de, bueno, como al final os hablaba de esos espacios, unos más de lectura, de interactuar, de contemplación, de ver el espacio colectivo exterior. Y esta es la vista desde el corredor y, perdón, la siguiente, que es ese espacio a la entrada principal del parque. Y bueno, tras esta experiencia en Asia, en China, uno de los siguientes proyectos en los que trabajé fue The Imprint. Por supuesto, y yo creo que es una de las cosas que más agradezco y que más me gustan de trabajar en MVRDV, es la cantidad de diferentes proyectos y de desafíos a los que uno se puede enfrentar en su carrera. Yo no sé, yo donde estudié no es una tipología que entre en una tipología de ocio. A nosotros al final Paradise City está muy cerca del aeropuerto de Incheon. Como curiosidad, por ejemplo, porque a mí me resultó también curioso, los coreanos tienen prohibido, ellos no pueden jugar en los casinos. Pero Seúl se estaba convirtiendo en uno de los focos, sobre todo para turistas chinos y de otros países asiáticos, como zona de juego. Bueno, y es una curiosidad porque compañeros de MVRDV que eran coreanos no podían hacer la visita oficial dentro del casino. Y bueno, lo interesante al final, y como vosotros haréis para vuestros proyectos, siempre hay una parte que es la de research, investigación, y entonces nosotros empezamos a plantearnos
qué tipo de arquitectura era la arquitectura de un casino. Edificios en Macao, en Las Vegas, luego también cómo era el tipo de arquitectura, porque es una de las peculiaridades de esta tipología, como es un tipo de arquitectura que no necesita huecos, que no necesita una iluminación natural, porque ni bueno, en nuestro caso el nightclub o lo que acabó siendo como una zona, un parque temático, eran espacios que no tenían ningún requisito de iluminación natural. Las pirámides en Memphis, aquí creo que teníamos un edificio anónimo que mostraba también cómo podía ser ese tipo de tipología. Cuando empezamos también en paralelo a este research, lo que hicimos también fue un estudio de la zona. Aquí lo que veis, esta es la zona de Incheon del aeropuerto de Seúl, y está muy, muy cerca del aeropuerto. Es como hay mucha gente, hay mucho tipo de turismo que lo que hace es volar desde, no sé, Macao, Shanghái, desde otras ciudades, volar directamente al aeropuerto y quedarse en este hotel de 5 estrellas que además tiene otros edificios dedicados a exhibiciones, artes, y que en este caso también tenía la zona del casino. Esta es la vista desde el avión de la parcela. Pero cuando llegamos nosotros al proyecto ya había un diseño. Lo que pasa es que, bueno, al final, y lo hemos visto en muchos proyectos que teníamos en Asia, es que el cliente también busca atraer al usuario y con un tipo de arquitectura diferente. Entonces, al final, estábamos rodeados por edificios que habían buscado seguir más la apariencia y el estilo de edificios que se desarrollan en Europa, pero aún no era nuestro estilo. Cuando llegamos aquí, bueno, aquí lo he marcado también, estas eran las parcelas o edificios que ya había un prediseño de ellos y en los que teníamos que actuar. Sinceramente, era difícil que esto cuajara con el estilo de MVRDV. Sobre todo porque yo creo que más para definir nuestro estilo lo que tenemos que buscar son argumentos que al final lleguen a definir por qué tenemos esta fachada, por qué tenemos esta forma o cómo lo solucionamos. Por eso creo que os lo puedo explicar un poco paso a paso. Teníamos, como os he enseñado antes, estos 2 bloques que era donde había que situar el nuevo programa. Uno de ellos, uno de los requisitos, aunque luego el programa cambió, era conectar un casino existente que hay en esta zona baja de aquí del hotel con el nuevo bloque. Sería como una zona de enseñanza del casino. Por eso que nosotros al final lo que hacíamos era doblar el edificio para generar esa conexión. Y bueno, al final tuvimos varias pruebas. Sinceramente, incluso probamos diferentes materializaciones y nos costaba porque muchas veces viendo lo que teníamos alrededor acabábamos con materializaciones que no parecían casinos, parecían más museos, bloques zonas de arte y bueno, ante la decisión de cómo encajar o no en ese contexto, surgió la idea de por qué no imprimirlo en nuestra fachada. No tenemos necesidad de tener huecos, no hay una seriación o unas aperturas que sean necesarias. Queremos integrarnos, hemos sido los últimos, por así decirlo, en llegar a la zona y la decisión fue coger las fachadas de los edificios que allá había existentes y reflejarlos todos ellos en nuestro edificio. Y así hicimos. Lo que también seguimos fue como, llevamos a cabo unos ángulos que eran los que nos determinaban la proyección, lo que llamábamos los ángulos de sombra, y al final esa proyección no es únicamente sobre los edificios, pero también sobre la plaza en la que se ubican o se sitúan. Bueno, esa proyección, ese imprint es en cada una de las fachadas, incluso también en la cubierta. Y luego la cuestión era de, hemos moldeado para generar las conexiones uno de los volúmenes. Nuestra fachada no tiene huecos, toda la fachada lo que hace es proyectar las fachadas de los edificios circundantes. ¿Cómo se accede
a estos edificios. Y tenemos accesos que veréis en las imágenes que son completamente, por así decirlo, invisibles, y hay otros que se generan a modo de estirar, de levantar el propio volumen, que lo llamamos estas arrugas que generábamos, que al final también lo que buscan es, pues, bueno, ese, como lo diría, ese sentimiento de sorpresa, a la vez de escultural, que enfatizará los accesos y las entradas. Perdón. Y lo hacemos en los dos edificios. Sobre todo en el nightclub lo que hacemos es atravesar completamente el edificio para conectarlo a la plaza, y para ello levantamos desde el centro hacia arriba. Y bueno, luego también era un requisito por parte del cliente, porque al final nosotros lo que defendíamos era, queríamos una integración total del proyecto en el contexto que se nos había dado, pero de alguna manera para el cliente, por la situación, os he enseñado esa imagen de lo visible que es de cuando se aterriza al aeropuerto, pues lo que hicimos fue, y si para que se enfatice y sea más visible, no proyectamos, como si proyectáramos un rayo de sol sobre el edificio en esa entrada. Sí, el cliente encantado, y creo que es una de las partes más visibles en la materialización del complejo. Y buscamos también, como hacíamos con el ángulo para los otros edificios, elegir un momento en el que en este caso el 22 de junio a las 12 coincidiera con la proyección real del sol. Y aquí, como veis, el último paso, esa generalización del espacio. He añadido también, para que veáis cuando estábamos trabajando, cómo comunicábamos también al cliente cuál iba a ser el desarrollo, y aquí además podéis ver cómo era la continuidad de esa proyección en todas las dimensiones, a nivel de la plaza, cómo subía a fachada, cómo recubre totalmente la fachada y sube a cubierta. Aquí otra imagen, otra vista, luego lo veréis en algunas imágenes, al final podréis ver la relación de los edificios circundantes con la fachada que se proyecta en el edificio. Y al final también, debido a la materialización, pudimos añadir mucho detalle a la fachada. Aquí es una simplificación de esos ángulos de proyección. Al final también en la fase de proyecto siempre hay una parte en la que hay que hacer una optimización, una revisión de costes, y aquí también lo que pretendíamos era buscar los ángulos que nos llevaran a estandarizar lo máximo posible, aunque, como veréis, la singularidad también de este edificio, de este proyecto, era proyectar de la manera más literal posible todos los detalles de los edificios vecinos. Y aquí veis, esto era como nosotros trabajamos también, cuál era la base. Lo que hacíamos era, al final, desarrollar toda la fachada de esos edificios vecinos, colocarlos en los puntos que fueran perpendiculares a nuestras fachadas y llevar a cabo la proyección. Perdón. Y aplicábamos diferentes ángulos dependiendo de la cubierta, ¿no? También al final había como un gradiente desde la planta baja hasta la reducción hasta la proyección de la cubierta, para que se mantuviera la continuidad y se leyera correctamente. Esta es otra de las imágenes con las que trabajábamos también para enseñarle al cliente, donde se ve cómo se mantiene, o también aquí veis cómo cómo se dice, overlap ambas proyecciones, y aquí algunas de las imágenes del proyecto. Yo personalmente, al final puede haber partes subjetivas en cuanto a lo que uno le puede gustar o no de ciertas decisiones en el diseño. Yo recuerdo cuando estuve allí la primera vez, que ya estaba completamente acabado, igual, es realmente escultural, por así decirlo. También es una zona, dependiendo del momento en el que vayas,
rodeado por todos esos edificios, llegar a estos dos únicos edificios con esa plaza, todo está como bueno, grabado sobre la propia fachada. Bueno, sí, personalmente es como estábamos casi en el borde de que, bueno, y a veces nos lo planteábamos, estamos intentando generar esculturas o cuál es la misión aquí. Bueno, y aquí veis algunas imágenes del interior. Bueno, hay un acceso al nightclub en uno de los edificios. Aquí veis también, a ver, bueno, sí, veis como al final incluso las rejillas que teníamos bueno, de la ventilación de los edificios anteriores, también las marcábamos ahí. Aquí no sé si lo veréis, pero hay una puerta también que se necesitaba de acceso para ciertas mercancías del nightclub. Y esto es de lo que os hablaba, era como subíamos esa esquina para generar el acceso al interior. Y yo creo que en esta imagen no lo veréis, pero veis allá donde levantábamos el edificio, lo levantábamos todo. A lo que me refiero es que esta parte de aquí es un suelo también de vidrio, como es la fachada del muro cortina de acceso. O sea que levantamos toda la materialización en ese punto también. Aquí lo veis un poco mejor. Bueno, al final se incluyó también por la temática de los edificios. Este suelo de vidrio tiene también incorporada luz para cambiar y dar un diferente ambiente. Y bueno, y esto no son puertas, son las puertas del edificio vecino que están incrustadas aquí. Al final la decisión fue ir por el GRC, bueno, ¿cómo se dice? Glass Reinforced Concrete, el hormigón con vidrio reforzado, más sí. Y bueno, porque al final es un material cuya moldeabilidad es muy alta, que además es mucho más ligero que el hormigón y que nos ayudaba al final a grabar todo ese tipo de detalles. Yo recuerdo tener conversaciones bueno, con al final la compañía que los producía y sí, sí, María, sin problemas. Podemos hacer, ¿cómo se dice? Bueno, sí, la llave, el cerrojo, marcarlo todo, bueno, era posible. Tenéis, por supuesto, en algunas cosas de la materialización lo exageramos un poco para la visibilidad, como las juntas, pero al final era también una idea de mostrar lo más literal, como decía antes, posible esa proyección. Aquí veis, por ejemplo, cuando proyectábamos cada una de los accesos de esta zona más comercial, las fachadas también, bueno, estas proyecciones también se arrugan con la subida de la esquina para el acceso. Y bueno, aquí es una de las zonas donde se ve el cambio de ese rayo de sol sobre el edificio. Esta era la puerta que os hablaba, que eran como invisibles de acceso, pero en tiempos muy determinados. Aquí esos cambios, esas luces LED, imágenes también. Otro tema, la edificación, sobre todo en esta, era cómo iluminamos este edificio, porque al final lo que queríamos era realzar todo el detalle de fachada. Bueno, tuvimos varios estudios, trabajamos bueno, teníamos un consultor también sobre la iluminación para ello. Al final lo que optamos fue, y lo veréis en mucha edificación clásica, en plazas públicas, que esa iluminación viene desde abajo. Bueno, estas son imágenes de diferentes atmósferas de la entrada al club y bueno, una de las imágenes de cómo se ve, cómo se levanta toda esa arruga para el acceso al proyecto. Y sí, esta también, yo creo que es esta parte que os he explicado al principio, que gira y se conecta al casino y que está reflejando aquí como curiosidad. Esto era todo el techo de vidrio de una parte como de solarium, de una cafetería del edificio anterior, está aquí también marcado, los muros cortina, o sea que desde un punto interior de la plaza, mirando a uno y hacia otro lado, se ve la correlación.
Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Estuvo excelente. Aplausos. He ido muy rápido. No, no, para nada. No, para nada, para nada. Quedé conmovida. Muchas gracias, María. La verdad que impresionante la producción del estudio. Y particularmente estos últimos edificios camaleónicos con el entorno, me parece que plantean como una interacción con el contexto pocas veces testeado, ¿no? Me gustaría, si podemos, mientras vos tomás un poco de aire, porque la verdad que ha sido maratónico el tuyo. Pero me gustaría, si tenemos una ronda de preguntas para hacerle a María. ¿Quién quisiera iniciar? Maya, ¿algún estudiante? Dejemos primero que los estudiantes, si alguno tiene algo que comentar. Bien, ¿quién pregunta? ¿Cómo arrancó a trabajar ahí? ¿Cómo empezaste a trabajar en el estudio? Pregunta. Bueno, había acabado la carrera y no había hecho ningún... Bueno, tenemos becas Erasmus al final de intercambio. No lo hice en la carrera y tenía ganas de conocer arquitectura en otros países. Sinceramente tenía dudas entre Alemania, Holanda, y creo que elegí la mejor opción, al menos desde el punto de vista más innovador y creativo. Y en ese momento, bueno, yo es que cuando entré en la oficina acababa acababa la carrera, o sea, empecé como junior y he seguido desde entonces. Y bueno, al final, pues nosotros tenemos, por ejemplo, siempre, o gente que está aún estudiando, recién graduada, tenemos muchos becarios que al final, bueno, durante 6 meses tienen la posibilidad de, ¿no?, su pasantía en la oficina. Yo creo que es algo también destacable. Nosotros hemos crecido y hemos tenido que profesionalizarnos en muchos sentidos, pero eso no quita que nosotros en las reuniones, desde el inter o becario hasta el founding partner, tienen una opinión en el proceso y en el proyecto, y es un proceso muy, muy colaborativo. Pero bueno, sí, mandé el portfolio, me cogieron y desde entonces llevo aquí. ¿Y hay más españoles contigo o latinos? Sí. Bueno, yo creo que ahora mismo, por supuesto, Holanda es la mayor nacionalidad en el estudio. Nos ganan a los españoles los italianos. Hay muchos compañeros italianos, pero bueno, al final se confunden un poco, hablan muchos español. Y luego también hay mucha gente de Polonia, tenemos también compañeros austriacos. Sí que es verdad, ahora mismo, si no me equivoco, bueno, hay un compañero que me escribió cuando vio el anuncio, que él es de Uruguay también. Lo que pasa es que, claro, con todo el tema del COVID, bueno, mucha gente que ha entrado nueva no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Había una compañera también de Brasil y también hay muchos compañeros de Asia. Pero no de, bueno, Uruguay, el que os he comentado. No todavía. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta, no sé si hacerla ahora o si esperamos, le damos un chance más a los estudiantes. Así, la Maya, dale. Tiene que ver con esa primera fase del proceso de generación de la forma, que hiciste mucho énfasis en esos esquemas que van surgiendo para explicarle al cliente, pero me gustaría saber qué es lo que está pasando atrás, cómo se dan esos intercambios dentro de un equipo que es tan grande, ¿no? O sea, cuál es la intervención de cada uno, cómo hacen esas pruebas y después cuál es la importancia también de hacer esos esquemas
de memoria en el proceso de diseño, que no es que se quedan en el estudio, sino que también ustedes los usan como una herramienta de comunicación. Sí, pues yo recuerdo, por ejemplo, uno de los compañeros que estuvo en el estudio, bueno, al final es que va con el ADN de MV. Yo recuerdo que él decidió irse de la oficina y me acuerdo que decía, María, es que hacemos tantas opciones, y es verdad, hacemos muchas opciones, porque al final nos gusta trabajar y por eso os remarcaba en alguna manera todos los pasos de la Step Story, también hacemos muchas maquetas, porque al final nosotros lo que hacemos, recibimos el brief del cliente, donde tenemos al final ciertos requisitos muchas veces programáticos, conocemos la parcela, pero entonces tenemos que ver dónde vamos a trabajar, cuáles son los llamamos los constraints urbanísticos también o de normativa de la ciudad, y al final acabas con una lista de todo aquello que puede acabar definiendo lo que va a ser tu envolvente o no, y a partir de ahí pues empiezas a ver si va a ser un tema de tipología, lo que puede empezar a definir cómo reoptimizar la forma, y eso al final se traduce en varias direcciones. Siempre suele haber como un filtro a nivel de equipo, porque nosotros, bueno, con el equipo te reúnes todos los días, con tu founding partner que está en el proyecto o con el estudio director igual te reúnes una vez a la semana porque tienes más tiempo, con el cliente cada 2 semanas, depende de la velocidad del proyecto, ¿no? Nosotros mismos vamos haciendo una selección de lo que vemos que puede funcionar más en términos, por ejemplo, muchas veces hacemos también simulaciones, qué tipo de sombras se proyectan o no, qué va a significar esto en términos de iluminación o de proyección sobre los edificios vecinos, o también muchas veces tenemos que ver pues cantidad de espacio verde que se genera o no, y podemos con todos esos parámetros comparar diferentes opciones. El caso de Valley era muy especial porque ya el cliente ya nos había definido cómo iba a ser la envolvente, pero muchas veces lo que tenemos en una parcela, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? Empezamos a definir qué es viable, tenemos esos estudios de capacidad, qué es lo que cabe o no dentro de esa parcela, siempre hay limitaciones de altura, tenemos que llegar ahí, ¿no? Son como diferentes pasos. Y bueno, y lo que enseñamos también es una manera, una metodología nuestra para explicarlo y comunicarlo. Muchas veces nos ayuda a nosotros a organizar ideas y cuáles han sido las decisiones que se han tomado respecto a esas, bueno, normas, reglas o parámetros que hemos considerado. Y por supuesto muchas veces también se pueden generar a partir de herramientas. Cuando se enseñaba de Valley, nos he enseñado un vídeo que es súper interesante, que se desarrolló con Arup, que al final todas esas terrazas, por supuesto, no están generadas manualmente. Al final nosotros lo que desarrollamos fue un software que tú podías deslizar un parámetro en una barra y automáticamente las terrazas cambiaban completamente y tenías una configuración distinta. Wow. Lo hacemos en todos los proyectos, pero en algunos sí que buscamos la manera de cómo poder controlar de la mejor manera posible diferentes opciones. Por supuesto, esto es tiempo de trabajo que es antes de ir al plano tradicional, sino que es un ir y venir de pruebas que nos gusta, no nos gusta, sirve, tomamos de aquí y de allá. Sí, y al final, y bueno, lo es para todos los que estáis ahí, es una decisión personal, estamos en una profesión liberal, creativa, que la idea genial puede venir a las 12 de la noche. Y nos ha pasado cantidad de veces. El mensaje de texto a las 12 de la noche. Sí. Claro. O más tarde todavía. Sí. Pero sí, por supuesto, lleva tiempo, y puede ser que en el camino, en ciertas decisiones, se haya dejado alguna opción que era buena, por supuesto, pero al menos en este estudio lo que es muy, muy importante es que haya un concepto y que haya una argumentación, que al final no nos dejemos llevar por decisiones estéticas, tiene que venir de decisiones tomadas por
argumentos, como os decía, que tienen que ver con, al final, cuál va a ser la habitabilidad de esa vivienda, cuál va a ser el futuro usuario, o de conversaciones directamente con el que es tu cliente o las partes que están involucradas en el proceso. También en algún momento hablaste del estilo del estudio. O sea, Sí. hay un universo de posibilidades, pero también tiene que ver con qué es lo que le va al estudio con su propia genealogía, ¿no? Sí, yo creo, bueno, personalmente creo que se pueden reconocer los proyectos de MVRDV. Y en ese sentido, uno, creo que es porque hay una clara metodología, cómo se aborda el proyecto, cómo se abordan los desafíos. Por otra parte, es porque los founding partners están todos también muy involucrados en los proyectos, y al final también hay como aprendemos. Nosotros ahora estamos divididos en diferentes estudios porque al final es un tema más de pues, diferentes tipologías o diferentes mercados. Pero siempre tenemos reuniones para actualizar a todo el mundo, qué se ha aprendido en este proyecto, qué no, de qué se puede aprender, qué se puede utilizar o qué se puede desarrollar de diferentes proyectos. Y eso es en Rotterdam junto con Shanghái, París y Berlín. ¿Preguntas de estudiantes? Yo tengo una más, pero quiero habilitar. Yo te hago una pregunta. Vos sabés que en todos los lugares hay restricciones, eso imagino que es así. Estaría bueno, te reitero la invitación quizás para el año que viene, post pandemia, que puedas hacer una visita. Creo que nuestra ciudad te gustaría mucho. Creo que me habías dicho la otra vez que no conocías Sudamérica, ¿puede ser? Bueno, he estado en México, pero no Uruguay. No. Bueno, porque tiene como una alta... En general a los arquitectos que vienen les gusta mucho. Tiene una escala muy amigable, tiene una arquitectura muy mixturada, moderna, bueno, siguen siendo igual ciudades nuevas, ¿no? Para lo que es Europa. Pero te quería preguntar con respecto a las restricciones. Para un estudiante que recién está empezando la carrera, o para nosotros que nos movemos en el día a día de realidades económicas quizás distintas, uno ve un estudio como MVRDV, imagina no sé, que los clientes se rinden a los pies o son más permisivos con las ideas y que permiten quizás gastar más o les permiten más ideas. ¿Eso es así o en todos los niveles el orden de restricciones en general es siempre alto para nosotros los arquitectos? Yo diría que en general es alto, sí. Sobre todo, bueno, yo por ejemplo tenía más experiencia en proyectos en Asia, pero desde hace unos años trabajo también en el mercado alemán. Y primero los clientes al final demandan. Muchos de ellos tienen diferentes intereses o son clientes con, bueno, como dirías, con diferentes voces. También es verdad, hemos tenido la suerte en muchos proyectos que nos buscan porque son clientes que comparten visiones de cómo ha de ser la arquitectura, cuál ha de ser el fin y cuál ha de ser los objetivos. Pero desde que empiezas a trabajar hasta que acaba el día es un proceso continuo de negociación a nivel de equipo interno, a nivel de otros niveles y sobre todo con el cliente. Así que cuanto más grande el cliente, más exigente también. Sí, bueno, es porque creo también que hay, bueno, sí, al final el board o el management también del cliente es mayor. Hay más opiniones, hay diferentes puntos de vista. Es un cliente muy grande, tiene su departamento de marketing, su departamento de ventas, su departamento... Pero como hay también a veces
pues excepciones. Y bueno, yo lo que veo también es que, sobre todo cuando entré en el estudio, lo que a mí me chocó, me pareció, me interesó, era que había clientes que realmente te pagan por un diseño y por una idea, aunque al final no se llegue a realizar el proyecto. Y yo creo que eso es indispensable también para nosotros. Estamos trabajando en esa fase también de diseñar y de crear. Perfecto. Me imaginé que era así, pero uno a veces se fantasea con que, digamos, grandes estudios de repente tienen un mayor grado de libertad. Nosotros tenemos ciertas restricciones que son importantes y, digo, a veces pasa por lo económico, pero en general pasa por lo cultural, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A nosotros también nos sucede, y bueno, intentamos cada vez trabajar en más mercados, pero hay algunos que nos ha costado más que otros y yo creo que también es un tema probablemente cultural. Bueno, María, si no hay más preguntas, te agradecemos enormemente haber estado con nosotros hoy. Que termine bien la tarde. Muchísimas gracias por tu dedicación y generosidad. Por favor, les pido prender ahí las cámaras. Estuvo excelente, María. Hacemos Excelente. una última. Maravilloso. He de reconocerme ahora, esto me gusta, me he sentido un poco sola toda la charla. Solo me veía a mí la pantalla. Sí, Bueno, nos pasa a todos. Es terrible el tema del Zoom por eso. Pero es fantástico. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Yo espero que os haya gustado y bueno, de verdad, si tenéis la posibilidad de venir a Rotterdam, yo estaré encantada de daros una vuelta por la oficina, que la conozcáis. De verdad que nos encanta que los futuros arquitectos vengan. Y bueno, y más si queréis enviar, bueno, nosotros tenemos siempre jobs, aplicaciones para diferentes posiciones, pero sobre todo si os llegarais a plantear, bueno, un internship, ahora que estáis estudiando más tarde, bienvenidos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Tomamos gracias a todos. Muchísimas gracias, María. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego, que vaya bien. María, muchas gracias. Chao.